Hola a todos los niños, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a pasar a la siguiente clase bíblica y les toca a los conquistadores. Es el estudio número 7. Como ven en la pantalla, el estudio número 7 se llama La marca de la bestia o el sello de Dios. Y ya en esta primera instancia nos pone dos opciones. Hay dos poblaciones que van a existir al final de los tiempos, aquellos que van a estar marcados por la bestia y aquellos que van a tener el sello de Dios. Lo importante es que solo hay dos caminos. Y como ven en la imagen, cuando se habla de bestia en la Biblia, quizás no es la bestia que pareciera mostrar en esa foto que tenemos ahí. No es un monstruo de ese estilo, sino que como sabemos la Biblia es simbólica. Y cuando habla de bestia, habla de distintas cosas. Vamos a leer un versículo que quizás nos ayude a entenderlo antes de comenzar, el cual se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 17. Este versículo dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¡Wow! Ahí nos aclara bastante el panorama. Cuando en el Apocalipsis hablan de bestias, la verdad no se están refiriendo a un animal o cualquier cosa salvaje, sino que se refiere a un tipo de reino que puede tener estas cualidades como una bestia. Es algo terrible, es algo distinto. Por lo tanto, cuando hablamos de bestia, hay que repetirlo, nos estamos refiriendo a un reinado, a un reino específico. Así que ya con eso podemos ir aclarando un poco más el panorama. La bestia es un reino que tiene tanto poder civil y religioso, y usa su fuerza para forzar la obediencia. Eso ocurre muchas veces en la historia. Estoy seguro que quizás en alguna clase de la escuela hemos escuchado acerca de algunos países o algunos reinos que han ejercido la fuerza para imponer su postura. Bueno, en los últimos tiempos la Biblia nos dice que va a aparecer un reino así. Vamos ahora, para poder entender un poco más a lo que nos referimos, a hacer algunas preguntas que nos orienten. Así que pasamos a las actividades. La número 1 dice: lee Daniel capítulo 3 versículos del 1 al 6 y basados en esta historia, ¿podemos identificar la acción de la bestia? Marca verdadero o falso. Dejo para que lean el versículo de Daniel y respondan verdadero y falso a las dos oraciones que se encuentran ahí debajo. Nos vemos a la vuelta. Y muy bien, ya estamos acá. Vamos a ver la primera. ¿Cuál era la respuesta? Bueno, esas eran. Primero, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pedía obediencia a las leyes del país y también a su religión. Totalmente falso. De hecho, este rey de Babilonia quería que lo adoraran a él y se mandó a construir una estatua gigante para que toda la gente fuera a postrarse ante ella. Entonces todo lo contrario, no quería ni que adoraran al país, ni a la religión, a nada. Quería que lo adoraran a él. Y la segunda, dice, ¿había un duro castigo para los desobedientes? Claro. Al final de los versículos nos dice que iban a ser metidos en un horno de fuego. ¡Wow! ¡Qué terrible! Imagínense las personas, muchos yo me imagino que tuvieron miedo al decir, bueno, vamos a tener que adorar a Nabucodonosor igual, porque si no nos va a meter en un horno de fuego y vamos a morir lentamente y de forma dolorosa. Entonces Nabucodonosor se había tomado muy en serio el tema de adorarlo a él. Así que fue una situación bastante terrible y que puso en peligro la vida de la gente que creía en Dios y que tenía otra fe. Pero ya sabemos en la historia, ¿cierto? Que Dios finalmente se quedó con aquellos que decidieron no inclinarse ante otros dioses, ante otras personas y seguir obedeciendo a Él. Bueno, bajemos y pasemos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué grupo es presentado en la Biblia en oposición a los que reciben la marca de la bestia? Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 o también en el capítulo 9 versículo 4. Les dejo un tiempo para que puedan buscarlo y nos vemos a la vuelta para la respuesta. Muy bien, estamos aquí a la vuelta y la respuesta, como vimos en el versículo, era aquellos que son siervos de Dios. Como habíamos comentado en un comienzo,
había dos bandos al final, ¿cierto? Aquellos que adoraban a la bestia y que recibían su marca, y aquellos que adoraban a Dios, los siervos de Dios, y recibían la marca de Dios. Este sello que los dejaba apartados de lo que iba a pasar en el último tiempo. Y ante esta disyuntiva, ante esta situación, nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos evitar recibir la marca de la bestia y no estar con él? Bueno, vamos a ver que en Apocalipsis nos dice que los que recibían la marca de la bestia, que era una marca que se ponía en la frente o en la mano, eran aquellos que aceptaban, ya sea en su mente, puede ser una marca en la cabeza, o en sus acciones, puede ser una marca en la mano, la adoración falsa, y estaban en un lugar en donde no adoraban a Dios. En su corazón ya no cabía Dios, sino que estaban, no solo significaba adorar a otros dioses o a otras imágenes, no, de hecho el solo hecho de no creer en Jesús y decir, no, sabes que yo no creo en nada, no, yo prefiero que no, ya solo esa postura te marca como una persona marcada por la bestia, porque como dijo el versículo, aquellos que no reciben la marca de la bestia necesariamente son los siervos de Dios. Así, pasamos a la siguiente pregunta que es la número 3 y dice así: ¿quién recibirá el sello de Dios? Acabamos de comentarlo un poco, ¿cierto? Pero leamos Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Dejo un tiempo para que lo busquen y lo vemos a la vuelta. Muy bien, ya estamos aquí. Y bueno, la verdad justamente responde la pregunta. Dijimos que los que recibían la marca de Dios eran aquellos que eran los siervos de Dios. Pero específicamente, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Wow! Es algo que quizás puede parecer un poco lógico, ¿cierto? Un siervo de Dios que guarde los mandamientos y la fe de Jesús. Pero es importante destacar que lo que te va a entregar a ti esa capacidad de poder tener fe verdadera en Jesús y guardar los mandamientos de Dios es compartir con Él. En la medida que tú compartes y pasas mucho tiempo con Él, van a llegar todas las demás bendiciones, van a llegar todo ese poder para poder tener fe en los momentos difíciles, y va a llegar esa seguridad y perseverancia para mantenernos firmes en el momento que los mandamientos, que sea por ejemplo el de no adorar a otros dioses, que en este mundo en la actualidad a veces resulta bastante difícil, porque no solo un dios tiene que ser una figura religiosa, puede ser alguien famoso, por ejemplo. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ya que hablamos de los mandamientos de Dios, es necesario saberlos. La pregunta número 4 dice, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? La respuesta, como sabemos, se encuentra en Éxodo 20. Así que les dejo un tiempo para que lean los mandamientos y volvemos a la vuelta. Y bueno, por espacio no puse todos los mandamientos, pero ahí puse unas tablas, ¿cierto? Que es donde se escribieron los mandamientos. Vamos a mencionarlos rápidamente. Los 10 mandamientos son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Bueno, esos son 10 mandamientos, los cuales parecen bastantes y difíciles de cumplir, pero yo te digo algo. Dios te puede dar la seguridad y la fuerza para mantenerte firme en sus caminos. Como comenté anteriormente, es solo el hecho de poder estar a su lado, compartir diariamente con Él en comunión, ya sea orando, estudiando y hablándole a los demás de Él y el maravilloso amor que tiene por cada uno de nosotros. Espero que podamos con esta lección entender de que al final del tiempo, en realidad durante toda tu vida, solo hay 2 caminos: o estás con Dios o estás sin Él. Y espero que podamos tomar la decisión de poder quedarnos junto a Él, guardar sus mandamientos y tener la fe en Jesús necesaria para poder recibir esa marca, ese sello de Dios y ser salvados en el último tiempo. Nos vemos en una semana más con el estudio número 8, así que espero que hayan disfrutado este estudio y que estén muy bien todos los chicos. Que tengan una muy buena semana.